Padre bendito y soberano, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Tus hijos se reúnen en esta mañana para buscar tu presencia y tu rostro, para confesar sus pecados y demandar de ti la protección necesaria para seguir viviendo en este mundo de maldad, de enfermedad y pecado. Hay personas que fueron afectadas en esta semana, su salud fue afectada. Otros tuvieron pérdidas de seres queridos, pérdidas irreparables. Que el consuelo, que la provisión, que la protección, que la persona del Espíritu Santo descienda en esta hora y todos seamos bendecidos al abrir tu palabra. Que el consuelo que viene de Dios esté en nosotros y la seguridad a través del Santo Espíritu. Oramos en el nombre más precioso, invitando al Espíritu Santo para que nos revele las verdades de la palabra y traiga el consuelo a nuestras almas, en el nombre de Jesús. Amén. Temor. Temor es el sentimiento que ha llenado la mente y el corazón de la población mundial tras la existencia del coronavirus. Y algunas personas hacen preguntas al respecto. ¿Me contagiaré? ¿O algún miembro de mi familia será alcanzado por este virus que puede producir la muerte? Si yo sigo todas las instrucciones de higiene, preguntan algunos, ¿eso es garantía de que no seré infectado? ¿Cuál es el lugar de la tierra más seguro para estar si nosotros, los que vivimos aquí en Estados Unidos, ya hemos visto en este país, el más desarrollado del mundo, que el virus ha cobrado la vida de algunos? ¿Hay algo que la Biblia como palabra de Dios tenga que decir al respecto que pueda producir en nosotros seguridad o esperanza ante la realidad del temor e inseguridad que vive la humanidad ante este virus? La respuesta es positiva. Así es. Pues la palabra de Dios es fuente de seguridad y de esperanza. Amén. Ante toda adversidad. Amén. Y ante toda enfermedad. Amén. Que tengamos que afrontar, aun cuando éstas nos alcancen a nosotros. Quiero que me acompañen al libro sagrado, la Biblia, segundo libro de la Biblia, Éxodo, para que veamos cómo Dios protegió a sus hijos en el pasado, y esa protección del pasado para sus hijos es la garantía de nuestra protección en el presente también. En la tierra de Egipto, mientras los egipcios, si usted tiene lápiz para escribir, le voy a invitar. Ahorita yo le voy dando la cita del libro de Éxodo, y así lo confirma en su casa, lo repasa y ve si lo que se dice es conforme a la Biblia, y aún así dice Jehová, porque Él es la autoridad y su palabra. En la tierra de Egipto, mientras los egipcios eran atacados por diferentes plagas, ustedes conocen muy bien la historia y han visto incluso películas, recreaciones al respecto. Mientras los egipcios eran atacados por diferentes plagas, incluyendo enfermedades que condujeron a la muerte tanto del ganado como de los hijos primogénitos de los egipcios, Dios mantuvo su protección sobre su pueblo Israel. Y esa es la promesa que Dios tiene para sus hijos, nosotros sus hijos, en la actualidad. Vendrán 1000 enfermedades, pero si obedeces los consejos de Dios, a ti no llegarán. Gloria a Dios.
Note bien que mi declaración puntualiza que a los hijos de Dios no llegarán las enfermedades siempre y cuando estos sigan los consejos establecidos por Dios. Usted va a decir, es que ahí en la iglesia un hermano murió de tal enfermedad, y tal enfermedad mató a fulano, y tal situación mató a fulano y servían a Dios. Hay principios que nosotros debemos seguir. Si usted come todo, y entonces después que usted se enferma, entonces ya deja de comer lo que comía antes que le hacía daño, ya la enfermedad está ahí. Cuando uno sigue los consejos de Dios previo a cualquier enfermedad, las enfermedades no te van a llegar. Pero vivimos en un mundo de pecado. Hasta personas siguiendo los consejos de Dios, hay enfermedades que le pueden alcanzar, pero la probabilidad es menos. La palabra dice, si oyeres atentamente la voz de tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, diereis oído a sus mandatos y guardareis todos sus estatutos, ninguna, ¿cómo dice? ¿Hay alguna o ninguna? Ninguna enfermedad de la que vinieron a los egipcios y a la gente común vendrá sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15, 25 y 26. Usted dice, no, pero es que la gente se enferma, pero es que la palabra de Dios dice, ninguna enfermedad. Ninguna enfermedad. Si eso no fuera cierto, el Señor no lo diría. Ahora, el hombre no se somete a los consejos de Dios. El hombre no sigue las reglas que el Señor ha establecido. Y por eso vienen tantos achaques y tantas enfermedades. Nosotros conocemos personas que han respetado las normas y los consejos de Dios y tienen larga edad y gozan de salud. ¿Recuerdan las plagas que vinieron sobre Egipto? ¿Cuál fue la primera plaga? ¿Recuerdan? Las aguas se convirtieron en sangre, impedían que la gente saciara su sed o pudiera hacer los servicios básicos, higienizar su casa, según Éxodo 7, 19 al 20. Te voy dando los textos. Las aguas convertidas en sangre, Éxodo 7, 19 al 20. Segunda plaga, ¿la recuerdan? Del río y los estanques criaron ¿qué? Ranas que llenaron todo Egipto. Éxodo 8, del 5 al 6. Tercera plaga, piojos. Piojos que atacaron a los egipcios. Y es interesante que esos piojos que estaban atacando a los egipcios, porque las dos primeras, los egipcios, los magos egipcios, hicieron la imitación de las aguas, hicieron también la imitación de las ranas, pero los piojos le atacaron a ellos. Hasta ahí terminaron los dos primeros, terminaron. Y lo que ellos hacían ahí fue las dos, porque Satanás es experto en engañar. ¿Recuerdan cuando Moisés se presentó ante Faraón y Dios había dicho que la evidencia de que Moisés tenía autoridad de parte de Dios era que de un simple palo, cuando lo lanzaron al suelo, ese palo comenzó a moverse como una serpiente? Y los magos, hay personas que entienden, que creen y que viven una vida tan desconectada de Dios y creen que el enemigo a ellos no lo va a tocar. No juegue, porque el enemigo es poderoso, no como Dios. ¿Tiene poder? Poderoso es Dios. Él tiene poder, pero superior a todos nosotros. Y dice, y la evidencia de la autoridad de Moisés, aparte de la palabra de Jehová, era la vara que estaba, y se convirtió en serpiente. Y los magos dijeron, dijo Faraón, ¿dónde están los magos, los que comen de mi mesa? Vengan y enséñenme lo que ustedes pueden hacer.
y con sus encantos y conjuros convirtieron también palos en serpientes, sus varas en serpientes. Pero lo interesante es que la serpiente de Moisés, o la serpiente que era la representación de la autoridad de Dios, destruyó aquellos encantamientos y serpientes. Se las comió, las mató. Las mató porque autoridad tiene solamente uno, y Él es Jehová. No importa las imitaciones que la gente haga, nada tiene autoridad por encima de Dios. Por eso cuando el Señor establece ninguna enfermedad te toca, Él te está diciendo: yo soy el que te protejo a ti, nada te puede tocar. Y si algo te toca, yo lo permito para glorificarme, pero no te lo busques tú. Si tú comes cualquier cosa, tú te estás buscando enfermedades. No es que el Señor lo está permitiendo, eres tú que te estás acarreando esas enfermedades. Y ahí entró la lucha de plagas, sentencias. Cuando leemos el relato bíblico, muchos dicen: bueno, el Señor le mandó y el Señor produjo eso. El lenguaje bíblico del Antiguo Testamento, de los escritores, porque a medida que iba profundizando, veía y decía, y vinieron piojos de parte de Jehová. No vinieron piojos de parte de Jehová. Jehová le mandó piojos. Jehová con su ocupación en el cielo dijo: agua, rana, granizo que mate gente. No, nada de eso. Dios sencillamente, nosotros vivimos por la protección de Dios. La intención del enemigo es nuestra destrucción total. Lo único que Dios retira es su protección y punto. Dios retira su protección y con eso es suficiente para que vengan pestilencia y vengan plagas. Pero los escritores del Antiguo Testamento, en su concepto que el bien y el mal provienen de Dios, ellos, cuando tú lees el Antiguo Testamento, dice: y espíritus de confusión vinieron de parte de Jehová. De parte de Jehová no hay confusión, no pueden venir espíritus de confusión. Era su concepto, que todo provenía de Dios, porque ellos entendían que Dios tiene el control, y si lo permitía, ellos decían: viene de parte de Dios. Y hay gente que todavía tiene ese concepto. Vino esta enfermedad que ha venido a la humanidad, ha venido de parte de Dios como una plaga para que la gente... Dios dice que es lo que quiere: sanidad. Y desea que los suyos sean prosperados en todo y que tengan salud. Así que no puede ser el originador de las enfermedades, porque se contradice, es contrario a lo que la palabra establece. Y que tenía un desafío hacia Dios, Faraón, y estos magos inventando e imitando las cosas, los piojos lo atacaron a ellos. La cuarta plaga, según Éxodo 8, 16 y 17. La cuarta plaga: moscas. Las moscas son incómodas, pero las enfermedades que producen son terribles. Peste de moscas sobre Egipto. Éxodo 8, 21 hasta el 24. Quinta plaga: enfermedad que produjo muerte en el ganado. Éxodo 9, 5 y 6. Sexta plaga: salpullido y úlceras sobre los animales y personas. Salpullido y úlceras sobre animales y personas. Éxodo 9, 8 al 10. Séptima plaga: desciende granizo que mata. Es como aquí cayendo la nieve, pero tan gruesa que al que le da lo mata. Desciende granizo que mata animales y destruye la vegetación. Éxodo 10, 13 al 14. Novena plaga: densas tinieblas. ¿Dónde está? Octava plaga, perdón, así es. Surgen langostas que cubren la tierra y destruyen lo que quedó de la vegetación que no se fue con el granizo. Se llevó eso. Densas tinieblas. Novena plaga. Déjeme dar el texto de la octava plaga, Éxodo 10, 13 al 14. Novena plaga: densas tinieblas por 3 días sobre la tierra de Egipto. Éxodo 10, 22
al 23. Pregunto, ¿dónde vivían los israelitas mientras estas plagas atacaban la tierra de Egipto? ¿Dónde ellos vivían? En la misma tierra de Egipto, en el territorio de Gosén. Mientras había oscuridad allá, aquí había claridad. Mientras había piojo, rana, langosta y muerte, aquí había tranquilidad y vida. Esos hermanos israelitas que estaban protegidos porque eran obedientes. ¿Qué esa gente guardaba? Analíceme de los mandamientos. ¿Cuál de ellos guardaban? Eran esclavos, mi hermano, no guardaban nada. No guardaban nada. Así que la protección que ellos estaban recibiendo no se debía a ellos o a alguna obediencia, se debía a la fidelidad de Jehová, porque Jehová es fiel. Nuestra protección no tiene que ver con nosotros o con nuestra condición de obediencia, tiene que ver con Dios. La protección viene de Dios. Aun cuando dice, si obedeces los preceptos que yo te establezco, ninguna enfermedad te va a venir. No te va a venir porque tú estás en obediencia a los preceptos. No te va a venir porque Jehová es tu protección. Porque tú lo escogiste como tu protección y estás haciendo esa obediencia y respuesta a Él, entonces no te vendrá ningún mal. Mientras estas plagas azotaban a los egipcios en la misma tierra de Egipto, en el área de Gosén donde vivían los israelitas, la protección de Dios impedía que estas plagas los tocaran. Dios está comprometido con sus hijos, no por la obediencia de sus hijos, sino por su propia fidelidad. La última plaga que vino sobre los egipcios tenía que ver con la muerte y abarcaba a ambos, egipcios e israelitas. La preservación de la vida del primogénito implicaba la aceptación de un sacrificio sustitutivo. La aceptación de un sacrificio sustitutivo, es decir, la vida de uno por la vida del otro. La sangre y la vida de un cordero a cambio de la vida y la sangre del primogénito. Matar un cordero y derramar de su sangre en el dintel de la casa era parte de las instrucciones y mandatos que Jehová había dado. Seguir las instrucciones de Dios de parte de la familia implicaba la vida para el primogénito. Desatender dichas instrucciones implicaba la muerte para el mismo primogénito. Pero la mayor plaga, enfermedad o virus que ha atacado a la humanidad no son las plagas que cayeron en Egipto o el coronavirus, sino el pecado. Esa es la mayor plaga, pues este nos ha alejado de nuestro Padre Dios y nos ha ido destruyendo física, mental y espiritualmente. La gente se alarma por las enfermedades, pero viven en la mayor enfermedad, el pecado, y acarician el pecado, y practican el pecado, y justifican el pecado, y viven en el pecado, pensando que eso no es nada. Esa es la mayor maldición, la mayor enfermedad y el mayor virus que ha atacado a la raza humana. Porque no solo nos quita la salud, nos roba la vida y nos quita la vida eterna. Y el pecado produce condenación y condenación eterna. El pecado destruye vidas, consume a la juventud, destruye los hogares, nos aleja de Dios
nos hace dependientes, nos hace adictos. Personas con pocos años de edad, su rostro, su mentalidad, su vida ha sido consumida sin ser de bien a la sociedad ni a ellos mismos incluso. Eso hace el pecado. Eso hace el pecado. Pero Dios, Padre, hizo provisión de sustitución por medio de Jesucristo, derramando su sangre y entregando su vida en la cruz del Calvario, para que todos los que hemos sido alcanzados por el pecado no muramos, sino que por medio de la sangre y la muerte de Jesucristo tengamos vida y vida en abundancia. ¿Afectados por el pecado? Sí. ¿Con sentencia de muerte? Sí. Restaurados, redimidos y salvados, porque alguien ocupó nuestro lugar, y gracias a ese que es Cristo, hoy tenemos sanidad física, salvación y vida eterna también. Pues el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Y nadie, ni aun la enfermedad, aunque se llama coronavirus, o la misma muerte, le arrebatará de su mano. Nada nos arrebatará de la mano de nuestro Dios. La noche que había declaración de muerte sobre la tierra de Egipto, hubo preservación de vida gracias a la sangre del Cordero y al derramamiento, a la muerte del Cordero y al derramamiento de su sangre como símbolo sustitutivo. El pecado ha traído la maldición de las enfermedades y la muerte sobre este planeta, pero el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios y su muerte en la cruz del Calvario es nuestra garantía de sanidad y de vida eterna. Amén. ¿Usted entendió bien? ¿Dónde estaban en este momento? Vuelvan aquí. El pecado ha traído la maldición de las enfermedades y la muerte sobre este planeta, pero el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Cristo. Y su muerte en la cruz del Calvario es nuestra garantía de sanidad física y de salvación y vida eterna. En una ocasión, cuando los israelitas pasaban por el desierto posterior a su salida de la tierra de Egipto, eran mordidos por serpientes venenosas, fruto de su pecado de incredulidad. Por eso los escritores bíblicos refieren la expresión cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra y hará fe. Uno de los pecados más crueles es la incredulidad. La gente es parte de iglesias y de congregaciones, pero no cree en un Dios real y verdadero. La gente se siente cualquier enfermedad y se manda rápido para donde el médico. Yo no estoy diciendo que no se use el medio del médico, pero ellos se les olvida que ellos tienen a alguien muy superior, deben correr a él primero. La gente no cree, la gente no cree. Y una de las razones por las cuales vinieron esas serpientes, que era un territorio donde estaban las serpientes, solo que el pecado de ellos generó que el Señor se retirara. Como resultado de la murmuración, de la incredulidad, las críticas y la ingratitud, un pueblo que estaba recibiendo protección de Dios, que vio a Dios abriendo el Mar Rojo, que vio a Dios preservando la vida mientras el ángel de la muerte pasaba esa noche cantando sentencia, y a través del símbolo de la sangre la vida de esos primogénitos de esa casa era preservada. Ellos vieron esa manifestación de Dios, vieron el Mar Rojo abrirse, vieron una nube que los protegía y vieron una luz de noche que los alumbraba, vieron maná descender del cielo, pero no creían. Y vivían llenos de quejas y quejas y quejas. Y la humanidad vive lleno de quejas. Nada es suficiente. No hay espíritu de gratitud.
Y esa actitud de pecado de incredulidad, críticas e ingratitud, según Números 21, produjo que la serpiente lo atacara. En ese momento de dolor, cuando ya algunos incluso habían muerto, reflexionaron sobre lo que estaban haciendo. En ese momento de dolor, incertidumbre y muerte, Dios se reveló a ellos como Jehová Refecá, o como algunos dicen, Jehová Rafa. Es completo, Refecá, el Señor es sanador. El Señor es sanador. Las indicaciones o mandatos que el Señor dio al respecto de las picaduras venenosas de estas serpientes que producían muerte, por medio de Moisés, fueron que hicieran una serpiente de fundición de bronce, la pusieran en un asta y la levantaran. Aquellos que habían sido mordidos por las serpientes y miraban a esa asta, a esa serpiente de bronce que se levantaba en el centro del campamento, ellos iban a recobrar ¿qué? Vida. Iban a recobrar la salud, iban a recobrar vida por medio de ese acto de fe. Las serpientes venenosas eran una representación del pecado, mientras que la serpiente de bronce levantada representaba el juicio divino de Dios asumido en la persona de Jesucristo. Jesús, haciéndose pecado por nosotros y siendo levantado para dar vida a todos los infectados por el veneno del pecado. Los israelitas tenían que mirar la serpiente de bronce, levantar la vista y mirar la serpiente de bronce y recibir sanidad. Nosotros hoy tenemos que mirar a Cristo para recibir toda sanidad, tanto física como emocional y espiritual. Pues Jehová es Refecá, el Señor sanador. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15. Solo hay sanidad en Cristo. Solo Él fue hecho pecado por nosotros. Cristo llevó todos nuestros pecados en la cruz. Él sufrió en nuestro lugar para que por sus llagas todos nosotros fuéramos sanados de todo tipo de enfermedad, tanto espirituales como físicas, como el coronavirus, según Isaías 53:5. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad, porque Dios es Dios de verdad. Dios hoy sigue sanando a las personas de sus enfermedades, no solo espirituales, sino también físicas. Hoy, el Dios de la Biblia sigue sanando de las enfermedades, no solo espirituales, sino también físicas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo lo he visto. Él sigue siendo Dios. Amén. Amén. Y sigue siendo todopoderoso. Y todo está sujeto a Él. No hay nada ni nadie por encima de Dios. Pero al igual que en el pasado, los hijos de Dios estamos llamados a levantar a Cristo en medio de todas las enfermedades, presentándolo como Jehová Refecá, el Señor que sana. Buena hora es esta para que el mundo conozca al Jehová que sana. No es tiempo de inquietudes, no es tiempo de turbación,
Es tiempo de levantar al que tiene poder para sanar todo tipo de enfermedad. El mundo conoce el cáncer, el SIDA y ahora el coronavirus y su capacidad para matar. Pero el mundo en su mayoría, no estoy hablando de religión, el ser de una iglesia o una religión no hace que usted conozca a Dios. El conocimiento de Dios es una relación personal, diaria, de intimidad y de renunciamiento. Jesús conversando con la samaritana, recuerdan, junto al pozo, la mujer hizo una pregunta: ¿dónde debemos adorarte? ¿De qué congregación debemos hacernos miembros? ¿Dónde debemos registrar nuestros nombres? Y Jesús le dijo: no se trata de congregación, no se trata de nombre, no se trata de miembro. El Padre está buscando adoradores que le adoren de forma genuina, en espíritu y en verdad. Que su corazón esté alineado al Espíritu Santo de Dios. Y esos conocen a Dios. Y esos conocen a Dios. El mundo en su mayoría desconoce a Jehová, el Señor que sana todas las enfermedades. Ya es hora de que los cristianos fieles, levanten a Cristo ante el mundo y unidos en amor, llenos del poder del Espíritu Santo, comencemos a reprender toda enfermedad y a demandar sanidad a Jehová, pues Él es el único Dios que sana. Nuestro Dios no es un Dios muerto ni un Dios débil. Nuestro Dios es el Todopoderoso. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. En su presencia la enfermedad desaparecía. La Escritura dice que donde Jesús pasaba, en esas ciudades y en esa población, no quedaba un solo enfermo. Huía, porque Él representa vida. Al Dios que servimos representa vida. Al Dios que servimos representa sanidad. Al Dios que servimos representa prosperidad. Al Dios que servimos representa alegría. Al Dios que servimos representa gozo. Al Dios que servimos representa paz. Al Dios que servimos representa tranquilidad y confianza, aún en medio de la adversidad y la misma muerte. Él es Jehová, el Todopoderoso. Jesús declaró que la evidencia de los que creen en su nombre es que les acompañaría un poder tan grande que el diablo huiría y sería echado de su presencia. Y que los enfermos, véanlo, Marcos 16, 17 y 18, y que a los enfermos se le impondrían sus manos y estos serían sanados de todo tipo de enfermedad. La evidencia de que somos hijos de Dios es que en nosotros habita un ser superior, quien es Dios, Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios habitando en nosotros, nuestra presencia y nuestra influencia hace que huya el diablo y que las enfermedades sean reprendidas y vuelva la sanidad. Jesús fue enviado a este mundo para que seamos libres de toda maldición de pecado, de toda maldición. Derramó su sangre en la cruz para que seamos libres de toda enfermedad y condenación. Resucitó para que en su victoria seamos más que vencedores de todo pecado, de toda enfermedad y de la misma muerte. Recibe en esta hora en fe. Recibe en esta hora en fe la obra sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario y declara en tu vida conforme a tu fe, dice la palabra. Amén. Y según tu declaración, así será hecho. Amén. Declara con tu boca declara en tu vida que a la luz de la cruz del Calvario
tu familia, tu vida, tu familia y tu nación, que por las llagas de Cristo todos somos sanados, pues hemos creído en Jehová Refecá, quien es Jehová nuestro sanador, que en la sabiduría que viene de Dios, de revelación, para que encuentren la cura de la enfermedad, pero que el poder que viene de Dios traiga sanidad a tu vida, a tu familia y a tu nación, porque donde está Dios hay sanidad. Amén. Y nosotros hemos creído que nuestro Dios, amén, al que servimos es Jehová Refecá, Él es nuestro sanador. Amén. En Él nosotros somos sanados de las enfermedades espirituales, porque Él los restaura, pero también de las enfermedades físicas, porque Dios es todopoderoso, no solo para sanar, sino también para salvar. Y Dios ha de obrar en nosotros conforme a su voluntad. El llamado de Dios para nosotros es: levanta a Cristo, no la enfermedad, no al coronavirus. Levanta a Cristo, levanta a Cristo, levanta a Cristo. Que el mundo sepa que hay un Cristo que sana. Ora en fe y declara con tu boca sanidad. Ora en fe y no temas, porque la palabra de Dios dice: no importa cuál sea la enfermedad, ninguna enfermedad vendrá sobre ti, porque tú estás cubierto bajo la protección del ángel poderoso de Dios. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, porque el ángel de Jehová es nuestro protector. Pero no solo oramos y confiamos en que no llegará mal a nosotros, sino que como instrumentos de Dios reprendemos el mal para otros que aún no conocen a Dios, para que a través de la obra del poder del Espíritu Santo en nosotros, también sus corazones sean sensibles al conocimiento y a la aceptación de ese Dios todopoderoso, quien es el sanador, quien es el sanador. Declara que Jehová es tu Dios.